Mega Noticias Salina Cruz. Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Bienvenido, es el lunes 5 de mayo, bueno, para algunas personas terminando otro puente más en una semana que también hay mucha celebración, disminución desde luego de cargas de trabajo, hay mucha información esta noche, pero desde luego que uno de los puntos importantes sigue siendo este campo de golf, este conflicto entre un empresario y el gobierno federal que finalmente le pega mucho al sector empresarial. De esto vamos a platicar en los próximos 30 minutos y desde luego muchas noticias. Rinde el gobernador Salomón Jara el primer informe trimestral de este 2025 en Oaxaca. Padres de familia continúan en la exigencia, pero ahora del cierre de la escuela tras el accidente. Las solicitudes de mecanismos de protección a la baja, ¿cuál será la razón? Se lo informaré. El año pasado, una de las notas importantes de Huatulco fue esta crisis del campo de golf en medio de un litigio entre un empresario y el gobierno que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha pasado al momento? ¿Cómo está la situación económica para esta gran cadena de valor? Veamos el siguiente reportaje. En la costa oaxaqueña, el emblemático campo de golf Tangolunda en Huatulco se ha convertido en el centro de un intenso conflicto entre la protección ambiental y la necesidad económica de cientos de familias. Desde que el gobierno federal declaró la zona como parque nacional en febrero del 2024, prohibiendo el golf como actividad recreativa, ciudadanos y exempleados han reactivado protestas para exigir su reapertura. Lo que antes era una fuente de empleo para decenas de trabajadores ahora es un símbolo de abandono. Y mientras Oaxaca se promociona en el Tianguis Turístico de México 2025, aquí en Huatulco se limita un espacio clave para el turismo, con lonas que mostraban mensajes como no a la destrucción del patrimonio de Huatulco y sí al campo de golf, y transportistas y operadores queremos más trabajo y turismo. Los manifestantes recordaron que el cierre fue ordenado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a más de un año de ellos, remarcaron que persiste la afectación directa a trabajadores, operadores turísticos, transportistas y prestadores de servicios que dependían de la actividad generada por el campo de golf. Este campo de golf ha brindado a través de casi 4 décadas pues una derrama económica importante para el municipio. Ha sido fuente de empleo para muchas familias que siguen subsistiendo gracias a la operación del campo de golf. La Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco ha advertido que el cierre representó un golpe incalculable al desarrollo económico de la región. Se estima que el turismo canadiense, que representaba más del 50% de los visitantes internacionales, ha disminuido significativamente. Pero del otro lado está la Semarnat, que argumenta que el campo de golf usaba más agua de la que consume todo el estado de Oaxaca en 10 días, y que además los pozos usados para el riego no contaban con permisos legales. Por ello, se decidió no renovar la concesión al Grupo Salinas, empresa que operaba el campo desde el 2012. El caso Tangolunda refleja un dilema profundo: ¿cómo equilibrar la protección ambiental con el derecho al trabajo digno? Huatulco hoy se encuentra entre la ecología y la economía, entre la reserva natural y el destino turístico, y miles de familias están atrapadas justo en el medio. Mega Noticias. Ahí está la primera parte, buen trabajo desde luego, pero la mejor opinión la tiene usted y por eso abrimos la línea 971-112-1300. ¿Qué le parece la decisión que tiene el gobierno federal de mantener cerrado el campo de golf? O, aunque los costos son elevados para cierto tipo de turismo, no, el campo de golf, pues las pérdidas para los empresarios son graves, son fuertes, a más de un año. ¿Qué opina? ¿Considera
que este conflicto es una prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Llame y opine. Vámonos con la entrevista justamente con Lorenzo Lavariega, director del CIP Huatulco. Entre los litigios, Lorenzo, los empresarios y el gobierno federal piden que se reactive el campo de golf de Huatulco. ¿Qué opinión tiene usted, que conoce perfectamente bien el tema? Mire, algo muy importante, es ciertamente que el campo de golf es necesario para un destino turístico. Ayer casualmente tocaba yo ese tema. El campo de golf pues está en litigio. Hay un contrato que de alguna manera va a tener un vencimiento con la empresa que estaba concesionado este campo de golf. Yo hace unos meses le comentaba yo al señor gobernador del estado que nos gustaría que ese campo de golf, si lo logra recuperar el gobierno federal, que lo pase para mantenimiento y para servicio al CIP Huatulco. Tenemos la capacidad para poder atender este campo de golf y que pueda permitirnos que todos los turistas nacionales e internacionales tengan el servicio que han demandado. Entre las muchas cosas que dijo en su momento el presidente López Obrador, Lorenzo, fue que este campo, bueno, sería un parque de diversiones, operado desde luego por el gobierno federal, pero después lo decreta como un área natural protegida. ¿Qué dice el gobierno del estado al respecto? Sí, incluso ese tema casualmente ya lo está en el escritorio del señor gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz, a la cual pues estamos pidiéndole que su intervención para que se analice bien esta propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque sí es cierto, muy necesario para un destino turístico, tanto así como es el campo de golf, es el Foro Huatulco, que también es un gran proyecto que está parado ahí, y que lo estamos solicitando para que el CIP Huatulco podamos tener ya unos eventos grandes, nacionales e internacionales, que se aproveche este foro que es tan importante para el destino turístico y que el CIP Huatulco podamos atenderlo. Imagínense cuántos cruceros llegan a Huatulco y que podamos recibir con la Gexa, por ejemplo, que es algo de una cultura de nuestro estado de Oaxaca, y en Huatulco que se haga esto, pues la verdad va a tener un gran realce Huatulco si nos permiten operar este foro enseguida. Ni foro cultural, Lorenzo, ni el campo de golf. Entonces, lo importante aquí es que el gobernador del estado, Salomón Jara, ha estado bastante cerca de Huatulco. ¿Qué opina? ¿Qué se ha hecho al respecto? Me interesa mucho Huatulco, hay que levantar Huatulco, vamos a invertirle a Huatulco, hay que invitarle a más inversionistas, y esa es mi encomienda. Estaré en Fonatur México tratando de que pues Huatulco nos vaya mejor. Ahorita pues andamos tocando puertas para que Huatulco tenga pues la capacidad tanto económicamente para poder resolver muchos temas que Huatulco tiene atrasado en el tema, ¿sí? Porque es muy necesario. Ahorita con todos los tiempos de lluvias que se vienen, debemos de estar atentos y para que Huatulco esté bien en todos los ámbitos. Que así sea, Lorenzo, porque la verdad es que, bueno, en temporada de vacaciones es una gran proyección. Termina la temporada de vacaciones y se olvida, ¿no?, de las necesidades tan importantes que tienen los empresarios y habitantes. Gracias. Vámonos con las breves a continuación. Este caso de verdad que está muy fuerte. Hoy mismo mamás y papás, padres de familia del colegio François Dolto, allá en Oaxaca, exigieron justicia tras el incidente ocurrido el 29 de abril. Se trata de 12 menores que resultaron con quemaduras. La mamá de Kazumi, una niña de 4 años con quemaduras en el 30% de su cuerpo, relató todo lo que sucedió, toda la negligencia médica que ha vivido después de este accidente. Están exigiéndole al IEPO y a Protección Civil cancelar de manera inmediata la clave de operación de esta institución. La Fiscalía, mientras tanto, mantiene el resguardo de la escuela.
hacen un enérgico llamado al gobierno del estado para intervenir ante la escalada de violencia y tensión en Santa María La Chicío. Es un conflicto agrario desde el 2007 y a pesar de que ambas comunidades habían sido indemnizadas, bueno, hay desacuerdos que podrían derramar sangre. No solamente a los varones, aquí la Fiscalía detiene a una mujer por incumplimiento de manutención. Se llama Rubí y no cumplió con las obligaciones legales hacia sus 2 hijos menores de edad, pues si fue su esposo el que la denunció, esto allá en Juquila. Según el reporte oficial, había firmado un convenio, se comprometía a contribuir económicamente en la crianza de los menores, no lo ha hecho y se arrestó el pasado miércoles sin mayor incidente. La imputada fue puesta a disposición del juez por no cumplir con la manutención, por no tener trabajo. Este caso, por supuesto que lo volvemos a resaltar, exige justicia por los menores quemados en el campamento de un colegio de Oaxaca. Tengo mega conexión, 100 megas de navegación, internet simétrico y televisión con XView Plus. Esto es mega triple pack para disfrutar all the time. Y ahora trae Amazon Prime sin costo adicional. Prime Video, Rappi Pro, Amazon Music, gran diversión. Todo a un superprecio. Pásate a mega triple pack. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. El pasado sábado 3 de mayo, las y los representantes de la base combativa de la sección 22 se reunieron para trazar la ruta de la Jornada de Lucha 2025, rumbo al paro indefinido unitario convocado por la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. La sección 22 informó que este pliego tiene puntos diversos que van desde el tema central, con 5 puntos presentados, mientras que hay 10 puntos en el tema político, 4 en mejoramiento educativo e infraestructura, 2 en el tema educativo y 4 de justicia. Asimismo, 13 de los temas administrativos, 17 económicas, 9 de seguridad social y 5 sociales. A dar las respuestas puntuales a las demandas centrales que ya conocen. La aprobación de la ley del ISSSTE del 2007, la aprobación de la reforma educativa, el incremento salarial para todos los trabajadores de la educación. Entre las entidades que se sumarán al paro destacan las secciones 9, 10 y 11 del Estado de México. También se suman las entidades como Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán. El 15 de mayo saldremos de manera puntual a las calles con una jornada de lucha nacional unitaria de la CENTE, que esta no se realizaba desde hace más de 10 años, pero que está en las condiciones generadas en cada uno de los contingentes. Y más aún, se están aglutinando la fuerza de otros sectores. La jornada de protesta comenzará con una marcha desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde se instalará un plantón permanente en casas de campaña. Se piensa que esto generará la pérdida escolar 2024-2025 para más de 800,000 alumnos de educación básica en Oaxaca, informó para Mega Noticias Perla Caballero. Vámonos con la editorial de Mega Noticias, como todos los lunes. En una democracia real, la Fiscalía General de la República debe actuar como la defensora del pueblo, no como aliada del gobierno en turno. Sin independencia, la Fiscalía se convierte en una herramienta política y no en una institución de justicia. Hoy vemos cómo se ignoran o frenan investigaciones según convenga al poder. Eso no es justicia. La autonomía no puede ser solo un discurso. Debe reflejarse en acciones claras, firmes y transparentes. Cuando la ley se aplica con sesgo, se fortalece la idea de que la justicia solo sirve a unos cuantos. México necesita
falta una fiscalía que responda al mandato constitucional de servir a la sociedad con imparcialidad, dignidad y firmeza. Es momento de exigir instituciones valientes, profesionales y leales a la verdad. La justicia debe estar del lado del pueblo, siempre, sin condiciones, sin excepciones, sin pretextos. Sin una fiscalía autónoma y efectiva, la justicia se arrodilla y con ella la democracia. ¿Qué le parece? Vámonos del otro lado de la redacción y desde luego muchas gracias por todos sus comentarios. De todos es sabido que el turismo es solo en temporada fuerte, nos escriben, y en temporada de vacaciones. El cierre del campo nos afectó y no solo a los hoteleros por problemas ajenos. La verdad es que nada se ha hecho, nos escriben. A Huatulco no solo le hace falta el campo de golf, sino también una reactivación para el comercio local. Ahora con este mar de fondo, muchos no podemos prestar nuestros servicios. Muchas gracias. A pesar de que se cerró porque pues se consumían muchos litros de agua, según lo dijeron, para regarlo, a nosotros los que vivimos aquí en Huatulco, nos escribe un suscriptor, cada vez nos dan menos suministro, pero nadie hace nada al respecto. Interesante. Otro más, el centro de convenciones es otro elefante blanco que no creemos que se logre reactivar sin la inversión privada. Lamentablemente, un gran robo del sexenio anterior. Algunos de sus mensajes, ¿qué le parece? Vámonos con el siguiente tema, que también, hablando un poquito de la corrupción, hay inconsistencias en empresas prestadoras de servicio al gobierno de Oaxaca. Veamos. La reciente implementación del padrón de contratistas por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca ha sacado a la luz una problemática que ha aquejado al Estado durante años: la existencia de empresas fantasma que, mediante prácticas fraudulentas, han desviado recursos públicos destinados a obras y servicios esenciales. De las 385 empresas inscritas en el padrón, 49 presentan inconsistencias, como domicilios fiscales inexistentes o no localizables, lo que impide verificar su legalidad y operatividad. Este fenómeno no es nuevo en Oaxaca. Durante el sexenio de Alejandro Murat, se detectó una red de empresas que, bajo la fachada de legalidad, obtuvieron contratos millonarios sin cumplir con los servicios pactados. Un ejemplo es la empresa Arquitecturas del Mundo Moderno MUD, que recibió más de 3.9 millones de pesos en contratos de obra pública, a pesar de haber sido identificada por el SAT como una empresa que simula operaciones. Además, se ha documentado la existencia de grupos empresariales que comparten domicilios y números telefónicos, lo que sugiere la operación de redes de empresas fachada. Por ejemplo, Grupo Ferretero y Material para la Construcción Construmet, Luanda Construcciones y Obras y Servicios Juquila comparten el mismo número telefónico y dirección fiscal y han recibido contratos por más de 105 millones de pesos. A nivel nacional, las empresas que facturan operaciones simuladas han sido identificadas como piezas clave en redes de corrupción, operando como carteles económicos que desvían recursos públicos sin entregar los servicios comprometidos. Estas prácticas fraudulentas no solo representan un desfalco al erario público, sino que también afectan directamente a la ciudadanía, al impedir la realización de obras y servicios esenciales para el desarrollo del Estado. Anteriormente los documentos se llevaban, se dejaban y únicamente se recibían, no se revisaban. Hoy, a través de la instrucción de nuestro gobernador, debemos de verificar primeramente que los contratistas existan. Esa es la problemática que estamos teniendo. Mega Noticias. Hay empresas, déjeme darle este contexto adicional, investigadas por dejar aulas inconclusas. Esto fue también desde el sismo, desde el 2017. Estamos hablando de que cuando menos obtuvieron alrededor de 124 millones de pesos en obras. Fueron 19 constructoras que estuvieron investigadas. El tema de las empresas fantasmas ni es nuevo, pero ni se ha investigado.
Hace un momentito, habla de logros importantes, infraestructura, salud, educación, seguridad, desarrollo económico. La ciudadanía es el mejor juez de los gobernantes y bueno, pues en un evento sumamente político, toda la plana morenista estuvo escuchando pues este primer informe trimestral, donde desde luego destaca que hay una reducción al rezago histórico de la entidad. En el marco del 163 aniversario de la Batalla de Puebla, hubieron varios desfiles cívicos en diferentes municipios del Istmo. Salina Cruz con instituciones educativas, acompañado de bandas de guerra, Santo Domingo, Tehuantepec, también en la plaza principal. Prácticamente en todos los municipios se conmemoró la batalla histórica de Puebla. Un joven recolector de basura asesinado a balazos la mañana de este lunes allá en Juchitán. La víctima era hijo de un elemento de la policía municipal, recibió múltiples impactos de arma. De acuerdo con los primeros reportes, ocurrió a un costado del encierro de autobuses de la línea sur. El ataque reportado al 911 en la escena del crimen. Fueron localizados al menos 5 casquillos percutidos. Imparable la violencia en Juchitán. Alex Orozco, condiciones climatológicas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y estas son las condiciones que estaremos viendo a lo largo de las próximas horas. Algo de nubosidad que nos va a estar acompañando en este arranque de semana. Luego vendrán cambios más interesantes. Así le platico que en Tehuantepec la temperatura será de 33 grados. En Ixtepec estaremos viendo los 35 y en la capital algunas lluvias que se sienten sobre todo durante la tarde. Aquí para nosotros el viento se mantiene arriba de los 20 kilómetros por hora. Habrá rachas que alcancen casi los 40 y la temperatura deberá de llegar a los 32. En esos 32 nos mantendremos hasta el jueves y prepárese porque el cierre de semana viene con actividad de tormentas y sobre todo un incremento en las temperaturas que nos va a llevar al rango de los 35 a los 36 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Disminuye la incorporación a los mecanismos de protección. ¿A qué se deberá? Se lo informo enseguida. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que México tendrá una jornada laboral de solo 40 horas. ¿Será posible? Veamos el trabajo. Después de postergarla 4 años, se revisará la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, para trabajar 5 días y descansar 2. Expertos y trabajadores afirman que es el pago de una deuda histórica. Para que una persona pueda ejercitar el cuerpo, dormir 7 horas, tener una postura adecuada y respirar de manera profunda, requiere un descanso. Y esto se lo dan 2 días a la semana. Hay que darle su cierta importancia al descanso necesario, ¿no? Y eso lo puedes lograr entre sábado y domingo. Lo veo bien, pero sí, obviamente genera un gasto para el patrón. Los empresarios advierten que reducir la jornada aumentaría 14.25% el costo de la nómina. Se requerirían 2.6 millones de trabajadores nuevos para cubrir los 105 millones de horas semanales que no se atenderían, con un impacto anual por horas extras y descansos laborados de 360 mil millones de pesos. Afectaría gravemente a las medianas, pequeñas y microempresas y a sectores productivos como la manufactura, el agro, el comercio. 15.5 millones de trabajadores formales serían impactados con la reforma, de los que 7.1 están en pequeñas y medianas empresas, por lo que se propone hacerlo de forma gradual. Chile tenía 48 horas, disminuyó de golpe a 45 horas.
Dejaron pasar 3 o 4 años y acaban de aprobar la reforma de disminuir de 45 a 40 horas. Representantes de trabajadores consideran que es necesario revisarla, pues la jornada máxima de 48 horas se estableció en 1857. A más de 100 años creo que es válido hacer este análisis y justamente tomar medidas progresivas que ayuden a las y los trabajadores. Esta reforma es impulsada por Morena desde 2022, pero ha sido pospuesta por la encrucijada que supone, pues se podrían perder empleos, aumentar la informalidad, sufrir un estancamiento económico y el aumento de los precios. Y a final de cuentas, el que va a sufrir va a ser el consumidor. El empresario lo que va a hacer es, ¿sabes qué? Aumento precio en base a mi costo. Me moviste el costo es los sueldos. En base a eso, mi servicio va a aumentar. Mega Noticias, Abel Martínez. Bueno, de manera local le podría comentar que los legisladores morenistas han anunciado que están listos para iniciar mesas de trabajo, análisis. Están listos, desde luego, para revisar la propuesta presidencial, pero poco se ha hablado sobre la informalidad, que cuando menos en Oaxaca se estima que hay un 71.8% de la población que trabaja de manera informal y que, bueno, pues no es parte de esta reducción laboral. Vámonos con la sección de los lunes, lo más destacado del fin de semana. Qué fuerte, de verdad, la afectación por las lluvias de este fin de semana. Así lo dio a conocer Protección Civil, el cierre de la carretera federal 175 por deslaves, que afortunadamente ya se reabrió con las medidas correspondientes, el desbordamiento del río San Dionisio Ocotlán, caída de árboles en San Agustín de las Juntas, Jojojotlán, el cierre temporal de algunas vías de comunicación. Principales afectaciones en Cimatlán, Etlahuitzo y Jojojotlán, Trinidad de Saxila, en fin, la zona conurbada de Oaxaca, bueno, con granizo, y ya se imaginará usted estos daños. Justicia por propia mano. ¿Qué le parece? Un hombre señalado de intento de violación contra una joven mujer fue detenido por vecinos de Barrio Villana a punto de ser linchado. Los hechos ocurrieron en el canal Los Manguitos. El agresor fue capturado por habitantes, lo amarraron al poste y daban aviso a las autoridades. Bueno, los elementos policíacos llegaron de manera oportuna, pero ¿qué hubiera pasado si este señor no es detenido y amarrado por los propios vecinos? Difícilmente la mujer dañada, tendría la justicia esperada. Derechos Humanos de Oaxaca está comentando, bueno, lo difícil o el reto que tienen en este momento, porque hay una disminución a la incorporación justamente de mecanismos de protección. ¿Cuáles son los motivos? Yamilet Carranza. La coordinadora para la atención de los derechos humanos del estado de Oaxaca, Florestela Morales Hernández, aseguró que en la actual administración se muestra una disminución en la incorporación al mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, como parte de las acciones de capacitación que se impulsan en diferentes partes de la entidad. La funcionaria recordó que Oaxaca ocupa los primeros lugares en agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, resultado de la apatía y falta de conocimiento de sexenios anteriores. El tema que tenemos en Oaxaca es que tenemos arrastrando cifras y casos de otros sexenios. Particularmente en este sexenio hemos visto una disminución de casos que ingresan al mecanismo. Como parte de los diálogos municipales que impulsa la coordinación, se explica a las autoridades competentes sobre el funcionamiento del mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, como los planes de protección. El objetivo, dijo, es que las y los servidores públicos tengan herramientas para saber cómo actuar ante un caso de agresión, tanto a personas defensoras como a periodistas. Y bueno, la idea de estos diálogos, de esta sensibilización, capacitación, es justamente que las y los servidores públicos del nivel municipal tengan herramientas para saber cómo actuar cuando se les presenta algún caso
de agresión. Destacó que recientemente la coordinación a su cargo llevó una serie de capacitaciones en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Jojocotlán sobre la importancia de defender los derechos humanos y las obligaciones que en ello tienen las autoridades municipales. Mega Noticias, Yamilet Carranza. El día de mañana vamos a platicar de la violencia mediática. ¿A qué me refiero? Cuando un feminicidio de manera concreta alcanza a ser viral, de manera inmediata actúan las autoridades, a diferencia de cuando no lo es. Paco Ramírez, semana de cónclave y violencia en México. Con esto a punto de informarle a usted, quédese con él. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.